Pues buenos días, hermanos. Vamos a iniciar. Hoy los jóvenes, si ven que van llegando, mándenlos para acá o háganle señas para que vengan. La hermana Rosa está enferma, hermanos, no va a poder estar con nosotros en esta mañana. Así que por esa razón los jóvenes van a quedarse en la clase. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia en nuestras vidas, porque eres bueno, Señor, y atiendes nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestras necesidades. Gracias por una semana más, Padre, que tú has estado presente en nuestro diario vivir, Señor, y hemos constatado tu fidelidad. Gracias por mis hermanos que ya se encuentran aquí para recibir de tu palabra, Señor, la enseñanza. Bendícenos a todos, ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda moldear nuestra mente, nuestro corazón. Y queremos pedirte, Padre, por los hermanos que se encuentran enfermos, por nuestra hermana Rosa, que está con dificultades en su salud, por nuestro hermano Javier, que también tiene un procedimiento que le tienen que realizar, por Emilia, que se siente mal, y por nuestra hermana Yola, que, Padre, tú le has permitido ya salir del hospital, pero te rogamos que sigas actuando en su cuerpo, en su pronta recuperación. Por los hermanos que están delicados de salud, te rogamos, Señor, que tú los atiendas. También te rogamos por los hermanos que no van a poder estar en esta mañana, que van a atender la invitación de la Iglesia Betel. Señor, ayúdales, cuídales, que puedan estar también atentos a tu palabra allá donde se predica. Que tú ayudes a nuestros hermanos en Betel a celebrar con la centralidad de que tú has sido bueno, Señor, en el ministerio que se ha desarrollado en esa iglesia. Bendícenos, Señor, a todos, ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿pueden tomar asiento, hermanos? Pues probablemente, como mencioné, tendremos pocos hermanos. Hay varios que de manera personal fueron invitados, entonces no van a poder estar con nosotros. Pero vamos a repasar, hermanos, rápidamente, espero, lo que hemos abordado en las últimas dos clases. Ya es la última diapositiva, la que puse ahí para que no nos regresemos tanto. Ahí nos enfocamos la semana pasada, en el último punto, que es el que había quedado pendiente, hermanos. Bien, ¿todos trajeron sus hojas, hermanos? Todavía aquí hay hojas, hermano Efraín, si nos ayudas también con el micrófono. Allí va a estar disponible. Hay hojas, hermanos, para que ustedes puedan seguir rellenando. Esperamos poder terminar en esta mañana con esta clase. En la última diapositiva hemos dicho que los requisitos son que se tenga el don de pastor y otros dones importantes para ejercer el ministerio. Todos aquellos que desean ser pastores deben ser encomendados por Jesucristo y Él debe otorgarles este don de ser pastor. Tiene que ser irreprensible, quiere decir que no tenga nada de qué acusársele públicamente. Esto en su vida moral, en su vida familiar, en el ministerio que tal vez ha estado desempeñando en la iglesia, cualquiera que haya sido su servicio anterior. Que tenga una mente dispuesta para entregarse al Señor en la obra del ministerio, siempre pendiente de la obra, deseoso que la obra avance, que sea llamado, escogido por sufragio
y consentimiento de la iglesia, que no se autoproclame pastor, sino que la iglesia, una iglesia lo haya llamado, lo haya apartado, ¿no? A través de el ayuno, la oración y la imposición de las manos para su obra y ministerio, que fue el último punto que vimos, abordando un poco de Timoteo, tanto 3 como Timoteo 4, 14 y 5, 22. Vamos a la siguiente pregunta, hermanos. Siguiente pregunta. Adelante, hermanas. ¿Puede un pastor cumplir solamente con algunas de sus obligaciones y otras no? ¿Puede un pastor cumplir solamente con algunas de sus obligaciones y otras no? Esta es una pregunta también importante, hermanos, para entender el trabajo, el ministerio de los ancianos. A veces, hermanos, en las iglesias hay diversidad de ancianos. A veces hay más de un solo pastor. Normalmente en nuestras iglesias bautistas esto sucede cuando la congregación es muy grande. Cuando la congregación es muy grande, entonces se tiene un copastor. Cuando un ministerio como el de los jóvenes llega a ser muy grande también, llega a haber un pastor de jóvenes. También cuando la iglesia es abundante en familias, hay iglesias que llaman a un pastor para que atienda al ministerio de las familias. Y así llega a haber en las iglesias grandes diversos pastores que atienden ciertas áreas, ¿no? Ciertas áreas. A veces hay iglesias donde solamente hay un pastor, un solo pastor, y hay varios colaboradores en la obra. Y este pastor delega muchas de sus responsabilidades a otros que no están en el ministerio pastoral. Llega a suceder. Entonces la pregunta nos hace pensar en eso, ¿no? Es posible que el pastor pueda delegar algunas de sus funciones como pastor para no hacerlas él y que otras personas lo hagan. Está el caso de los pastores que están ahí como parte del equipo de ancianos, pero también hay las circunstancias de hermanos que no son pastores. No sé si hay niños pequeños para que lo atiendan, ¿no? ¿Quién más está ahí con los bebés? No llega. Muy bien. Si lo pueden atender a él solitos. Sí, ya ahorita estamos en la división de departamentos, entonces mi voz llega a ser irritante luego a veces para los niños. Nos vamos a estar entorpeciendo, él y yo. Ayúdenlo, llévenlo, apapáchenlo allá un ratito para que se sienta a gusto. Sáquenle los juguetes, él va a poder estar allá tranquilo. Bien, gracias, hermano. Y ya estamos grabando la clase para que las hermanas que están dando su enseñanza, también ellas puedan retomar esta clase de instrucción, porque para todos es importante, para todos es importante. Bien, entonces, ¿puede un pastor cumplir solamente con algunas de sus obligaciones y otras no? Vamos a ver la respuesta, hermanos. Esto no tiene ni orden ni precedente en la Escritura. Vamos a verlo específicamente o a pensarlo en la Escritura. Pues dejar de lado alguna tarea del ministerio impediría ejercer toda la autoridad que se le ha dado al ministro para administrar, supervisar y alimentar el rebaño, ¿no? Ahí estamos. ¿Puede solamente un pastor
hacer unas tareas y otras no, que le guste predicar, pero no le gusta celebrar la cena del Señor, que le gusta celebrar la cena del Señor, pero no le gusta enseñar, predicar sí, pero enseñar no, que le gusta estar aquí en la iglesia enseñando y predicando, pero no le gusta salir a evangelizar, que le gusta hacer ciertas tareas con los hermanos como la consejería, pero no le gusta los funerales, hacer funerales y enterrar a los creyentes. Puede hacerlo alguien más y no el pastor, como ya una tarea designada. Hermano Ángelo, por ahí está el micrófono. Lo que decimos aquí es que no es posible. Adelante. Bueno, yo pienso que antes de ver cuáles puede un pastor cumplir solamente algunas de sus obligaciones, hay que ver específicamente cuáles son sus obligaciones. Sí. Ya vemos en Timoteo que hay algunas. La principal dice que enseñar. Enseñar. Es una de las principales que el pastor tiene que hacer. Claro, en un momento dado puede delegar alguna tarea a algún hermano que tenga el don del maestro. También dice que debe de gobernar su casa. Sí. Otra cosa que dice Timoteo, que tenga buen testimonio. Sí, claro. Ser ejemplo. De veras, hermanos, es muy importante que el pastor tenga buen ejemplo. En Betel se dividió la iglesia porque el pastor y su familia no tenían buen testimonio, decían una cosa y hacían otra. Sí. Entonces es muy importante, como dijimos al principio, que una de las características que tiene que tener el pastor, irreprensible. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que distinguir entre los requisitos del ministro, que ya nuestro hermano Ángelo ha mencionado algunos, y hemos tenido 2 clases para hablar sobre los requisitos. Y otra cosa son las tareas que debe realizar. La segunda diapositiva que vamos a ver hoy, que está en la pregunta que sigue, ahí vamos a ver específicamente cuáles son las tareas, ¿no? Ya hemos mencionado algunas, pero aquí vamos a abordar de manera general esto, si se puede hacer o no se puede hacer. Si hay pastores que saben que les toca realizar ciertas tareas y ellos de manera deliberada dicen, no las voy a hacer yo, se las voy a delegar a alguien más. Probablemente la congregación no esté muy consciente, hermanos, de todas las responsabilidades o las principales responsabilidades del pastor. Los vamos a ver aquí. Y probablemente esta es una decisión no de la congregación, sino del pastor. Por eso es que es importante que nosotros sepamos si es posible o no es posible, si es adecuado o no es adecuado que el pastor haga algunas tareas que le corresponden y otras no que le corresponden. Tareas, ¿no? Los requisitos, como que gobierne bien su casa, no es una tarea, es un requisito, ¿no? Es un requisito. Para poder hacer lo que él tiene que hacer, tiene que tener este respaldo de lo que vemos en Timoteo, ¿no? En Timoteo. Ahorita vamos a ver los textos, hermanos, que nos apoyen para esto, ¿no? Entonces, en la Biblia, hermanos, no observamos pastores que sus funciones como pastores las deleguen. Ya hice ahorita un ejemplo de algunas cosas, ¿no? Si yo soy el pastor y no hay otro pastor en la congregación y a mí me gusta solamente predicar, pero no me gusta dirigir la adoración, no me gusta aconsejar, no me gusta evangelizar, no me gusta celebrar la cena del Señor y se lo dejo a otro hermano, por ejemplo, un diácono, que pase el diácono y él celebre la cena del Señor en vez de mí como pastor, en vez del pastor que está en la congregación. Esas son las tareas. ¿Es posible? No es posible, porque en la Escritura no lo vemos. No es posible, hermanos, solo predicar y no aconsejar. No es posible. No es posible solo administrar y no predicar. Yo me encargo de la administración, pero
que predique a alguien más. No es posible enseñar y no ser ejemplo, que esa sí es una responsabilidad, ¿no? No ser ejemplo. No es posible ministrar las ordenanzas o ministrar las ordenanzas, pero no acompañar a las ovejas. No es posible alzar la voz profética de la iglesia y no ser guía de la adoración o líderes de la congregación, no ser guía de los líderes de la congregación, que alguien más tome esa responsabilidad. No es posible. Quizá la parte más difícil aquí sería esto de alzar la voz profética. ¿A qué se refiere esto, hermanos? El pastor, como representante de la iglesia, hay momentos en que tiene que predicar, enseñar o manifestar en la sociedad la postura de los hijos de Dios, la postura de los discípulos de Jesús, el pensamiento bíblico que nosotros como iglesia sostenemos en medio de un mundo que está declarando cosas contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, la identidad de género, eso es contrario a la palabra de Dios. Entonces, si esto llega a ser un problema en nuestra localidad, en nuestro municipio, la iglesia en algún momento tiene que poner su postura públicamente con respecto a esto. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a decirlo? No, pues cualquier otro hermano menos el pastor, porque eso es riesgoso, no es posible. Es algo que la iglesia tiene que hacer y tiene un líder, un pastor, y él tiene que hablar con la voz profética, denunciando lo que está mal en nombre de la congregación. Si la iglesia, por supuesto, cree que la identidad de género es una desviación de la palabra de Dios. ¿Sí se entiende entonces, hermanos? Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que hacer. No es posible solamente hacer algunas. Vamos a ver los textos bíblicos. Por favor, ayúdenme, por favor, a buscar los textos bíblicos. Hechos capítulo 14, versículo 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien. Hechos 14, 23. Constituyeron ancianos. Ellos son los representantes en cada iglesia. Y constituyeron ahí, hermanos, dice ancianos. No solamente se formaron las iglesias, sino pusieron líderes específicos en cada congregación. Ahí en este pasaje no se mencionan los diáconos. Quiero que observen eso. En otros pasajes sí, pero aquí en este pasaje que habla de constituir o levantar iglesias, en esas iglesias lo fundamental es que haya pastores, que haya representantes de la congregación, representantes de Dios en ese lugar. En cada lugar que había una iglesia había su anciano. Su anciano era una prioridad, hermanos. Levantar una congregación, una misión y llevarla a ser iglesia sin ponerle a un líder, sin ponerle a un pastor, hermanos, es una práctica equivocada. Porque el líder va a ser fundamental. El pastor, el anciano va a ser fundamental. Su papel, hermanos, es único como pastor. Ningún otro miembro puede tomar su papel a menos que desee ser anciano o pastor. Si un hermano quiere ser pastor, si un hermano quiere ser anciano, si un hermano quiere estar al frente de la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Pasar por el proceso que vimos la vez anterior para poder ser un pastor. Ningún otro hermano en la iglesia debe usar ese papel. Debe ser solamente el pastor. Primera de Pedro, capítulo
5, versículo 2. Alguien léalo. Primera de Pedro 5, 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Muy bien. Según este texto, hermanos, ¿qué debe hacer el pastor? Fíjense lo que dice el versículo 1, ruego a los ancianos, hermanos. Y ya hemos visto que la palabra ¿a quién se refiere? La palabra anciano. Por lo regular se refiere al pastor, ¿no? Hay ciertos ancianos en la congregación, sí hay ciertos ancianos en las congregaciones, pero los textos que nosotros miramos, donde son ancianos que no tienen un liderazgo como el ministerio pastoral, hay ciertas instrucciones para que puedan trabajar con los más jóvenes. Pero cuando se habla de ancianos, por lo regular se está hablando de los pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada a ellos, a los pastores, a los ancianos. ¿Ellos qué tienen que hacer, hermanos? Apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. Y luego, ¿qué más dice? ¿Qué más dice, hermanos? Cuidando de ella. Cuidando de ella. Cuidando de ella. Son dos cosas importantes. Después dice características, pero las dos cosas que se tienen que hacer es apacentar la grey de Dios y cuidar de ella. Algunas personas piensan que es lo mismo apacentar que cuidar y no lo es. Apacentar, hermanos, es mover a la congregación a donde va a recibir el pasto que necesita, el alimento que necesita. Apacentar, el trabajo de un pastor en la agricultura, hermanos, en la ganadería, es llevar el rebaño a los lugares donde va a pastar, a donde va a comer. Su trabajo es, si ya se terminó el pasto ahí, tiene que mover a la congregación o a las ovejas a otro espacio. No sé si ustedes han visto esto, cuando a veces hay en algún repasto divisiones para el ganado, ¿eh? Y a veces el ganado está en una de esas divisiones para que coma. Y una vez que se acaba el alimento en esa parte del repasto, de las hectáreas que se han dividido, los que están encargados de ese rebaño, de esas vacas, los llevan a otro cuadrante trazado donde está el alimento, donde está el pasto ya crecido, suficiente, y así los van moviendo. Es su tarea mover a la congregación del pastor hacia las partes bíblicas de la escritura donde va a recibir su alimento. ¿Se entiende, hermanos? Espero que el ejemplo sea suficiente, ¿no? Es el pastor el que dice, nos vamos a mover a las cartas de Timoteo, nos vamos a mover a Esdras, nos vamos a mover a Hechos de los Apóstoles, nos vamos a mover a Marcos, porque ahí vamos a recibir el alimento todos. Apacentar la grey. Y luego viene la palabra cuidando. Cuidando, que es procurar el bien de cada una de las ovejas. El bien que espiritual, hermanos, porque nuestra labor principal como pastores es lo espiritual. Hay necesidades, hermanos, físicas, hay necesidades económicas, hay necesidades emocionales, hermanos, en los miembros de la iglesia. Pero nuestro trabajo no es cuidar del bienestar social como pastores, del bienestar económico, incluso ni del bienestar emocional, hermanos.
La palabra de Dios toca aspectos emocionales, ¿verdad? Pero hay situaciones delicadas, profundas en lo emocional, que los pastores no estamos capacitados para manejar y entonces tenemos que derivar, como cuando hay una piedra en el riñón, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay una piedra en el riñón, hermanos? Hay mucho dolor, va el pastor, ora, pero no le da una receta, ¿verdad? Para que usted tome medicamento y esa piedra desaparezca, ¿no? Y si es un problema grande, que no es una piedra, sino son varias, no sé si hay otro procedimiento quirúrgico que los pastores no vamos a hacer. ¿Se entiende, hermanos? En lo emocional pasa lo mismo. Hay aspectos que los pastores podemos mirar con la palabra y dar el consuelo a través de la palabra, pero hay otras cosas mucho más profundas que los pastores no estamos capacitados. Algunos pastores han querido entrar a eso y han hecho más daño que bien, hermanos. Bueno, entonces, el cuidado de la grey, hermanos, tiene que ver con lo espiritual, estar ahí para fortalecer la fe, estar ahí para animarles a asistir en el camino del Señor, a no claudicar, a mirar las promesas de Dios, a mirar la presencia de Dios en sus familias, en sus matrimonios. Hermanos, lo espiritual, cuidando de la grey. El pastor entonces es puesto en la iglesia, el pastor entonces tiene que apacentar a la grey con la palabra de Dios y tiene que cuidar de ella. Bien, hasta aquí vamos bien. Preguntas, hermanos. Hay más textos, pero preguntas hasta aquí, comentarios. Seguimos con los textos entonces. Mateo, hermanos, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Muy bien. Mirad por la vida personal, los ancianos, ya hemos visto bastante este pasaje. Está hablando Pablo a los ancianos de Éfeso que mandó llamar. Dice, cuiden su vida. Miren su vida. Espiritualmente, estén bien, protéjanse. Y también miren o cuiden del rebaño, donde el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Para apacentar. ¿Y qué dijimos que era apacentar, hermanos? Proveer el alimento. Proveer el alimento. Estar a cargo de la congregación para que reciba su alimento. ¿Quién debe hacer esto, hermanos? Los ancianos, ¿verdad? Los pastores. Hermanos, ¿pueden contribuir a esto? Sí. Y yo pienso, hermanos, que lo pueden hacer bajo la supervisión de los pastores o del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor debe saber, hermanos, qué se enseña en la escuela dominical. El pastor debe saber qué se enseña con los niños más pequeños, con los niños de primaria, con los secundarios o con los jóvenes. Debe saber qué se está enseñando ahí. Debe saber qué se enseña en el ministerio de familias o el ministerio de varones. Debe saber qué se está enseñando en los estudios bíblicos por las casas, hermanos. Debe saber qué es lo que los líderes que se han puesto ahí están compartiendo como alimento a la congregación. Si el pastor no está pendiente de eso, no sabe, no toma decisiones al respecto, ¿puede haber peligro, hermanos, de malas enseñanzas? ¿Puede haber confusión doctrinal, hermanos? Puede llegar a suceder. Entonces, cuando el pastor dice, ellos ya saben que ellos decidan y no está pendiente de lo que se va a enseñar en los demás grupos,
delegando completamente la responsabilidad, entonces hay peligro. El pastor puede decir, necesito colaboradores, y hay hermanos que pueden enseñar, y este es el material que se puede impartir en el grupo, porque esta es la necesidad que tienen las mujeres, porque esta es la necesidad que tienen los niños, porque esta es la necesidad que miro y observo que hay para los grupos en casa. Bien, vamos a los ejemplos feos y malos, para que se entienda más, ¿no? Hay iglesias muy grandes, hermanos, donde se ha ocupado el método celular. Las llaman de diferentes maneras: estudio en casa, una familia de oración, zarzas, le ponen cualquier nombre. ¿Qué hacen ahí? Hacen un tiempo de devocional y estudian la palabra. Y hay iglesias que han crecido tanto a través de ese método celular que cuando llega a rebasar las 12 personas, la célula se divide. Y uno de los que están ahí en la célula toma liderazgo sobre este nuevo grupo en otro lugar. Y ha sucedido, hermanos, que esos crecimientos, al poner a otros líderes sin supervisión de los pastores, llegan a enseñar cosas equivocadas. Iglesias han tenido que dar pasos hacia atrás para rectificar, porque hay células dentro de su iglesia que están enseñando herejías, que están enseñando doctrinas equivocadas, que están practicando temas como la prosperidad, como el hablar en lenguas, como danza y cosas así, hermano. Ha pasado y sigue pasando. ¿Por qué? Porque se descuida la responsabilidad que tiene principalmente el pastor de supervisar que haya alimento adecuado. ¿Se entiende? Hay que cuidar de nosotros, hay que cuidar de la grey donde el Espíritu Santo nos ha puesto para ser obispos o supervisores y apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Entonces, cuando hay un grupo con un líder que está enseñando mal, ese grupo es mi responsabilidad como pastor. Y es mi responsabilidad como pastor, no porque me pertenezca a mí y mi iglesia se vaya a desvirtuar, sino porque es la iglesia de Cristo. Porque Él la ganó con su sangre. Porque esos hermanos que están ahí mal siendo enseñados, fueron ganados por Cristo en la cruz. A veces hay hermanos que no tienen la capacidad o la preparación, hermano, suficiente. Tienen todo el deseo de servir, tienen todo el ánimo de servir, pero a veces no pueden distinguir entre una enseñanza y otra. Que nos parece un video bueno, nos parece un PDF que bajamos de internet, nos parece muy bueno por el título, pero no hay la capacidad de discernirlo de tal manera de que podamos distinguir doctrinas o prácticas o enseñanzas que no compaginan con lo que nosotros creemos de la Escritura. Y entonces, no, pues lo bajé de tal página y lo recomendó tal pastor. Pero ¿sabes quién es ese pastor? ¿Sabes la orientación que tiene doctrinal? ¿Sabes por qué este texto dice esto? ¿Y a qué hace referencia? A lo mejor estamos siendo, o yo estoy siendo un poco quisquilloso, hermanos, en esto, pero es responsabilidad del pastor estar ahí, saber qué se va a enseñar en todas las áreas. Comentarios, opiniones. Vamos a Mateo 25, 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Muy bien, Mateo 25.
16. Tiene responsabilidad entonces hacer que se reproduzca. Sí, hermano Alfred, por ahí está el micrófono. Antes de que se avance, ¿no? Sí, Cuando el pastor no está pendiente en lo que acaba de decir de la enseñanza, por ejemplo, uno de los dones que ya no están en uso, que es el de milagros, sí, que es el de sanidades, empieza con la gente no está preparada y empiezan a meter ese tipo de herejía, ¿no? Pero es que la Biblia lo dice, el hablar en lenguas, etc. Es responsabilidad del pastor estar pendiente de eso. La otra, quizás sea tema de alguna enseñanza. ¿Qué requisitos se les piden a los que vienen de otras denominaciones y de otras iglesias? sí, Primero, nosotros bautistas, hablo en primera persona, ¿no? La Constitución dice que a un miembro se le recibe por bautismo, por carta y por testimonio. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entre los bautistas. Ahora, cuando vienen de otras congregaciones que no son bautistas, hermanos nazarenos, hermanos presbiterianos, ¿no? ¿Cuál es el requisito que la iglesia tiene para admitirse? No es por simpatía, sí, sino que debe de haber unos ciertos requisitos y si están dispuestos a cumplirlo, ¿no? claro. Por Sí. ejemplo, un apodo que se nos puso de los anabautistas o rebautizadores. Sí, pero es que en mi iglesia, sí, pero, bueno, ¿se va a ser bautista? No, le invito a que, pues, bueno, forma de pensar, ¿verdad? Entonces, Sí. casi no se enseña, siempre se enseña, tampoco, bueno, lo que estás enseñando es magnífico, los requisitos de los pastores, y a veces la iglesia ni les interesa, mucho menos recibir hermanos, ¿no? Porque en lugar de hacer bien, un mal pastor hace mucho daño, pero un mal hermano también. Sí, Sí, porque se lleva a muchos por sentimiento, por falta de doctrina, por lo que sea, lo que yo quiero recalcar. Entonces, la función es esa, del pastor es llevar a diferentes. Y también, en mi punto de vista, no ceder el púlpito a cualquiera. sí, Su obligación está al frente, es pastorear y llevar, como acabas de decir, y estar diciendo, mi iglesia necesita este tipo de enseñanza. Es lo que quería compartir. sí, gracias. Sí, es importante. Quizá no lo hemos hecho de manera sistemática, quizá no hemos tomado acuerdo sobre esto, ¿no? En el tiempo que yo estuve en Maranata llegaron varias personas y de diferentes denominaciones, pero todos los que no venían con carta y que no habían sido bautizados en la iglesia tenían que pasar por un discipulado conmigo. Hay hermanos que podían darlo en Maranata, pero era parte de lo que se había ya establecido allí en Maranata, que todo hermano nuevo que llegara de otra denominación pasara el discipulado personal conmigo. ¿Por qué? Porque sí nos pasó que dejamos demasiado grandes los huequitos del filtro, que tiempo después ya teníamos dificultades doctrinales. Voy a poner dos casos que fueron diferentes. Uno de ellos era un hermano que venía de la iglesia pentecostal, que era músico también, que necesitábamos un músico en nuestra iglesia. Y dijimos, bueno, con tal de que nos apoye y demás, vamos a dar oportunidad. Y no es necesario que lo conozcamos tanto, solamente nos va a apoyar con la música. Y en el proceso le empezamos a dar el discipulado. En que nos poníamos de acuerdo 2 meses, 3 meses para el discipulado. Llegamos el día, la hora para el discipulado conmigo y la primera lección es la seguridad de tu salvación, del discipulado, la seguridad de tu salvación. Y en esa clase hay
oportunidad de que si alguien no ha aceptado a Cristo, ahí se le planta, se les pone el plan de salvación. Entonces, llegando al punto de que la salvación no es algo que tú puedas ganar, que Cristo la ganó en la cruz y que lo único que podemos nosotros hacer es recibirla por fe. Este hermano dijo, no puedo aceptar eso. Me cuesta trabajo. Yo le dije, bueno, piénsalo, medítalo, vamos a ver todas las citas bíblicas. Hay muchas para hablar sobre la seguridad de salvación. Esperé 15 días y volvimos a tener la misma lección. Y él me dijo, pastor, me gusta estar aquí en la iglesia, me gusta cantar, me gusta tocar, pero no puedo aceptar esa doctrina. Para mí la salvación se pierde. Y yo no puedo aceptar que se predique la seguridad de la salvación y se dé a entender que la gente puede vivir como se le pegue la gana a fin que su salvación ya es segura. Y yo le volví a insistir, pero es que eso no lo enseñamos nosotros. Enseñamos sobre la seguridad de la salvación y si alguien ha sido salvo, entonces va a ser congruente en su manera de vivir. Va a ser congruente en su manera de vivir. No lo pude convencer, así que tuvo que salir. Otros hermanos han llegado a la congregación, han pasado por el discipulado, hemos visto las coincidencias doctrinales y han dicho, sí, no tengo ningún problema con eso. Acepto la forma en la que la Iglesia Bautista entiende estos puntos doctrinales. Y hemos llegado hasta el punto en el pasado de que la persona pasa al frente, se le lee la carta de compromiso del pacto de la iglesia, donde dice que se compromete a seguir siendo instruido y a enseñar, si eso es su oportunidad, conforme a la Escritura y conforme a los lineamientos de la Iglesia Bautista. Entonces hemos llegado a tener esos casos, ¿no? Aquí a lo mejor no se ha hecho así, tan así, ¿no? Pero sería bueno implementarlo. ¿Alguien más iba a opinar? Sí. Sí. Estamos de acuerdo en esto, hermano. No, cuando opino no es a cuestión personal ni de local, ¿sí? Sí. Para no ser ofensivo ni mucho menos. Es como veo, como he visto en el estado de Tabasco. Sí, sí. Bueno, la pregunta es también, ¿se reciben hermanos que están dispuestos, a aceptarle todo lo que uno les diga en la Biblia, la confesión, etcétera, pero en cuestión moral no quieren cambiar? Por ejemplo, es que vivo con mi pareja. La Biblia dice casados. Sí. No unión libre, ni amantes, ni amaciato. Si usted se va a ser miembro y va a aceptar lo que Cristo dice, usted debe de arreglar antes su vida matrimonial. No, es que yo vivo con un hombre también. Y así, casos rasposos, como dices tú, ¿no? Sí. Que a veces llegan y unos, con tal de que no se vayan, les tolera. Correrlos no se puede, pero aceptarlos tampoco estamos obligados, ¿verdad? Y sí a reorientarles. Sí. Porque si no quieren, y sí ha habido, a mí eso me causa escozor en las iglesias que he estado aquí de Tabasco, que no son muchas, es que es mi pareja, es que el pastor tiene su segunda casa, y así cosas en cuestión de moral, que ahí no puede uno obligarlo, ¿verdad? Pero sí orientarlo a lo que la Biblia dice. Eso se ve aquí que a cualquiera recibe, aquí en Tabasco, no aquí en la iglesia. ¿Sí? Sí. Gracias. Sí, pasa mucho, e incluso es uno de los estados donde más uniones libres hay. El gobierno ha tratado de promover los casamientos colectivos, precisamente porque es una problemática social, no solamente espiritual, social. Hermano Ángel. Un comentario acerca de lo que dice el hermano Alfredo. Cuando Gaitán y yo andábamos visitando aquí, don Samuel tenía una tiendita ahí al lado de su casa y un día pasamos ya después de que anduvimos visitando, pasamos a tomar un refresco. Don Samuel nos dice, hermanos, quiero hacerles una pregunta. Aquí vino una persona, dice,
que es cristiano, que es creyente, pero es homosexual, dice, y él dice que puede vivir como él quiera. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Digamos, nosotros opinamos lo contrario. Una persona que tiene esos problemitas, Sí. si quiere puede cambiar, pero no puede seguir igual. En ninguna iglesia bautista a las que yo he estado se ha aceptado eso. Sí. Ahora es importante lo que acabas de mencionar en cuanto que alguien llega y no lleva su carta. Tuvimos en Betel un detalle. Llegó una familia de Villahermosa, traían su carta, pero en la carta decía, yo me enteré mucho tiempo después, en la carta decía que el hermano que llegó había sido infiel a su esposa, Sí. por lo tanto incluso tenía una demanda de pensión alimenticia. Ahora, ¿qué hizo el pastor? Lo aceptó con esa carta, ya sabiendo cómo había estado su situación, pero no lo dijo a la iglesia. No lo mencionó. Con el tiempo yo me enteré por la misma esposa. La esposa dijo, no, es que el hermano así tiene esto, esto, esto. Porque ella lo tenía embargado, entonces el hermano quería que le quitara el embargo, pero ella dice, es que no se lo puedo quitar porque hay otra persona de por medio. Sí. Entonces, a veces, los pastores, como acabas de mencionar, por alguna conveniencia, Sí. decimos, adelante. Sí. O sea, nunca el pastor leyó la carta, pero no dijo que estaba disciplinado en la iglesia de la cual venía. De la cual venía, sí. Entonces, ese es el detalle. Pero yo he visto que las iglesias bautistas, en ese caso, hemos sido celosos. Hay excepciones, como estoy mencionando, pero Sí. ya es asunto personal. Es todo. Sí, y esa responsabilidad, de verdad, a veces los pastores no la queremos, pero es nuestra obligación como pastores, como quienes estamos al frente de la Grey, y tenemos que leer la carta, observarla, pasarla a la secretaria y hacer los apuntes necesarios de la carta, porque hay muchas personas con tristeza. Podemos decir que hay muchas personas que han salido mal de las iglesias y no tienen su carta y tienen problemas serios. Entonces, a veces se les acepta sin más, como si estuvieran bien, y a veces se les rechaza sin más, que ese es otro riesgo, ¿no? O otro exceso. Cuando nosotros vemos que hay una necesidad de restauración, por ejemplo, en esa familia o en ese matrimonio, o una necesidad de instruir para que lleguen al matrimonio o para que resuelvan lo que traen pendiente, a lo mejor la iglesia de donde salieron ya ni existe y no los puede restaurar o no quiere restaurarlos, está actuando mal la iglesia. Puedes ver muchos casos, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia antes de aceptarlo como miembro? Hacer el proceso de restauración y entonces, después de un buen testimonio, no que cumpla los 6 meses, sino de un buen testimonio de manera sistemática por un buen tiempo, entonces sí, candidato a ser parte de la membresía, hermanos. Porque uno puede poner 6 meses y vivir los 6 meses escondido y se cumplieron los 6 meses, ¿no? Pero los 6 meses es un parámetro para observar la vida, Sí, hermano. Ampliando un poquito, es Sí. que a veces detalles se les va el hermano. No era nada más ese, porque yo era miembro de esa iglesia. Simplemente que estábamos en una sesión de negocios y lo iban a proponer como diácono. Y atrás las hermanas hable y hable contra de él. Y me decían, hable usted, hermano, hable. Es que yo no puedo decir. Entonces le dije, hermano, ¿hay algún Y me levanté. El hermano hubiera visto cómo lo tomaron a razón, pero me empezaron a atacar, que a mí no me consta. No, hermano, no lo tome así. Yo tengo la persona que está diciendo, y entonces ya palideció. Y le pedí a la hermana, párese, por favor, para que usted clarifique lo que me está diciendo. Ya, dio santo y seña, y lo tuvieron, para no hacer largo el cuento, lo tuvieron que quitar como candidato a diácono. A diácono, sí.
hay cosas que hemos dejado de hacer, muchos de los pastores. Y se lo hemos dejado o a un hermano que tiene más carácter o más fuerza o se arriesga más, o es el que va a recibir los golpes por mí como pastor, o se lo ha dejado también a la congregación, ¿no? Porque la congregación decida y ellos callan cuando tienen que hablar. Es su responsabilidad. Entonces, hay cosas que los pastores tienen que decir o que tenemos que hacer y decir. Hay responsabilidades que no se las podemos dar a alguien más, las tenemos que hacer nosotros. Que hay ciertas tareas, hermanos, que no son tan prioritarias, que aunque no las hagamos nosotros, que hayamos capacitado a otros para realizarla, no debemos desentendernos, ¿no? Yo sé discipular, yo sé aconsejar y voy a capacitar a otros hermanos para que discipulen y aconsejen. Pero cada hermano que llegue, yo voy a estar pendiente como pastor de su proceso de discipulado, de su proceso de consejería como pastor, ¿no? Y si hay algo mal, los hermanos que están haciendo ese trabajo en la iglesia tienen que hablar conmigo como pastor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los deberes de los ancianos? Vamos a esto, hermanos. ¿Cuáles son los deberes de los ancianos? Ser ejemplos para el rebaño en fe, amor, conocimiento, mansedumbre, paciencia, constancia y sufrimiento por el evangelio. Ser ejemplos para el rebaño en fe. Ellos realmente son gente de fe, creen en lo que dice la palabra, creen en lo que predican. Se puede mirar su amor, se puede observar su conocimiento, se puede apreciar la mansedumbre, la paciencia, la constancia, incluso el sufrimiento por el evangelio. El viernes hablábamos sobre un pasaje en Hechos capítulo 4 en el estudio en casa y veíamos cómo los apóstoles Pedro y Juan tuvieron que enfrentar pues el enojo, la furia, el rechinar de dientes de la crema innata de los sacerdotes y ancianos. Ya Jesús estaba muerto y ellos empezaron a predicar en nombre de Jesús y los ancianos se enojaron. ¿Se enojaron de qué? Se enojaron, hermanos, de que enseñasen al pueblo. En primer lugar, que enseñasen al pueblo. O sea, ustedes no son sacerdotes, ustedes no deberían hacer esto. Y después les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesús. Gente que se supone que conocía las escrituras, que no deberían haberse puesto de esta forma contra los discípulos de Jesús. Muchos pastores nos toca sufrir por predicar a Cristo, a veces no de gente de afuera de la iglesia, sino de la gente de adentro. Porque ese no predica, porque ese hizo esto, hizo lo otro. Y tenemos que sufrir por el evangelio, por la gente de adentro de las iglesias, de las denominaciones, del supuesto celo ministerial, pero también al compartir la palabra de Dios. Es su responsabilidad, hermanos, ser ejemplos. Es su responsabilidad, hermanos. ¿Alguien puede leer la diapositiva? Lo que sigue, hermanos. Vigilar y cuidar las almas de su congregación en asuntos espirituales. Hechos 13:16. Muy bien, vigilar y cuidar las almas de su congregación en asuntos espirituales. ¿Alguien lea Hechos 13:17? También es un texto conocido, hermanos. Vigilar y cuidar las almas de su congregación en asuntos espirituales. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellos.
13:17, hermanos. ¿Qué dice? El Dios de este pueblo de Israel que escogió a nuestros padres. Hebreos. 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Velan por vuestras almas, no velan por su prosperidad económica, ¿no? Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pastor, usted deme los 5 consejos básicos para que yo prospere. No, ese no es mi trabajo, ¿verdad? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. No, entonces, ellos velan por las almas. Siguiente, hermanos, siguiente. Predicar la palabra trazándola correctamente. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda a Timoteo 2:15. Alguien léalo, por favor. Muy bien, con diligencia, aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, y luego que dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Es indispensable para el pastor en su deber predicar correctamente, trazar correctamente la escritura en su contexto, hermanos, en su contexto. Ahora, a través de los estudios bíblicos estoy enseñando el método de mirar el texto primero, de después de mirar el texto, interpretar el texto en su contexto, y hasta que no sepamos lo que dice el texto y hasta que no sepamos lo que significa el texto, no vamos a poder aplicar el texto. ¿Por qué? Porque cuando queremos aplicar el texto sin saber exactamente lo que dice ni lo que significa, podemos hacer distorsiones en nuestra manera de aplicar la palabra de Dios, y pasa muy a menudo. A mí me parece que podría funcionar esta aplicación, que nada tiene que ver con el pasaje. Y eso es algo que los pastores tenemos que mejorar en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, en nuestro estudio de la palabra de Dios, porque somos ejemplo a la Grey. La Grey tiene que aprender el método que el pastor usa para conocer la Escritura. Si el pastor le parece que esto pudiera ser, que se figura que por aquí puede estar, que alegoriza, hermanos, que alegoriza el texto, ¿qué va a hacer la congregación? Va a seguir su ejemplo. Va a seguir su ejemplo. Y entonces nunca van a llegar a tener un método adecuado para aplicar correctamente la escritura a su vida. A su vida. ¿Por qué? Porque nos vamos a querer saltar los pasos como lo hace el pastor. Pura aplicación. Escuché, maestro, hermanos, de predicación en un seminario. En un seminario. Que le decía a sus estudiantes, el mundo ahorita ya no necesita que en el texto y que le muestres las palabras en esto. No, pura aplicación. Y en 15 minutos de puras aplicaciones del texto, la gente se pone atenta y vámonos. Doble peligro primero para el predicador. Si me voy a basar en puras aplicaciones, le doy una leída rápido y me voy a las aplicaciones. Ilustraciones, cuentos, anécdotas, a fin que va a ser rápido, ¿no? Peligro para mí, peligro para la congregación. Jamás van a mirar el texto. Jamás van a decir efectivamente lo que está diciendo el pastor, ahí está en la palabra. Es lo que dice ahí la palabra. Si se van a las aplicaciones solamente. Pero la gente, hermanos, el día de hoy está predicando, pastores están predicando, descuidando el trazar correctamente la escritura. Siguiente punto, proteger y contender por la verdad. Es difícil, hermanos. Ya para terminar, hermanos, vamos a terminar esta diapositiva. Proteger y contender por la verdad. Judas 1:3, hermanos. Judas 1:3.
Hay un dicho que se ha popularizado el día de hoy, que dice, escuchamos, no juzgamos. ¿Han escuchado ese dicho? Escuchamos, no juzgamos. ¿Por qué? Porque examinar algo con detalle es llegar en algún momento quizá a la confrontación. Y este mundo está tan polarizado, hermanos, que algunos quizá hemos dicho, no quiero meterme en problemas. No quiero que me censuren en Facebook. Porque hay pastores que a veces hablan en Facebook, hermanos, y les eliminan la cuenta de Facebook. Uno de ellos es el pastor Arturo, que es tajante, duro y directo, de pelea con todo el mundo en las redes sociales. Y le mandan una advertencia y él sigue, le mandan otra advertencia, se lo cancelan por una semana y como que le hacen así a la leña, ¿verdad? Y le sigue hasta que ya ha sacado como 3 cuentas. Hay ciertos temas en los que él contiende bastante en las redes sociales. Hay diferentes áreas, diferentes espacios donde tenemos que hablar la verdad. Las redes sociales nos ayudan. Las grabaciones, las predicaciones, las enseñanzas que compartimos también nos ayudan a decir esto es lo que creemos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. Porque creemos que es la verdad. Y el pastor tiene que contender por la verdad. Hay pastores que abusan, hermanos. Hay pastores que no son pastores. Hay pastores, hermanos, que en vez de alentar el avance del evangelio, son estorbo para el evangelio. Y a veces el querer llevar las cosas en paz con ciertos pastores nos lleva a callar. Y a lo mejor, de cierta forma, a solapar cosas que se están haciendo inadecuadamente en iglesias a nuestro alrededor. Pero ¿qué debe hacer el pastor? Contender por la verdad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por que ella nos instruye, Señor, en que debemos ser fieles como pastores, como ministros, que no podemos hacer de lado nuestra responsabilidad y dejárselas a los hermanos que no han sido llamados a tener este ministerio, Señor. Hay peligro, hay temor, pero ser pastor es un gran privilegio. Ser pastor, líder de la iglesia, trae mucha responsabilidad, Señor. Muchos quieren entrar al ministerio sin asumir la responsabilidad de lo que implica estar al frente de esa grey que ha sido comprada, lavada por la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a dejar de practicar cosas que en el pasado hemos hecho, Señor, y hacerlo mejor. Pedimos que nos bendigas a través de tu palabra y en esta semana podamos reafirmar lo que hemos aprendido al volver otra vez a la Escritura y observar estos detalles. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.